Muy bien. Entonces, el día martes, estuvimos hablando todos sobre lo que era integrales o lo que era la antiderivada. Estuvimos haciendo un par de ejemplos sobre esto. Si usted no estuvo en clase, como le digo, les voy a dejar un par de videos en los cuales ustedes pueden visualizar y pueden repasar lo que es el tema de integrales, que es un tema que es algo sencillo, pero nos quedamos hablando sobre los temas de integral definida, porque nosotros lo que vimos fue la integral indefinida, ¿sí? Entonces nosotros hablábamos que sobre la integral definida lo que íbamos a tener que realizar, pues o realmente lo que se hace con la integral definida es que bajo la curva o bajo esa función, ¿sí? Que nosotros tenemos en la integral, pues esa función debajo nosotros vamos a realizar pequeños rectángulos y esos rectángulos nos van a servir para formar el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque recordando que el área de un rectángulo es base por altura o altura por base. Sí, entonces la función en este caso pues va a ser lo que es la altura y la base va a ser el de x, ¿sí? Eso es lo que representa el de x en cada una de las integrales. Entonces, al formar varios rectángulos en la parte posterior de la función, nosotros podríamos calcular desde un punto A hasta un punto B. Eso sí, tenemos que saber estos valores para encontrar el valor bajo la curva, ¿sí? Eso es la definición de lo que es la integral definida. Luego está que nosotros podamos resolver lo que son integrales definidas de cualquier índole. Por ejemplo, si yo estoy encontrando la integral, en este caso desde 0 hasta 2 de x al cuadrado de x, ¿sí? Nosotros pues deberíamos de poder resolver esta integral primero recordando lo que son las fórmulas, ¿sí? En este caso pues la regla del exponente, cosa que ya vimos en, en lo que fue la clase anterior, ¿sí? Y si no, recuerden que está un formulario. Si no lo tienen, pues se los voy a volver a trasladar al grupo, donde en el formulario pues tiene lo más importante de lo que es la matemática que nos va a servir en este curso, tanto como cosas de precálculo, cosas de exponentes, ¿sí? Cosas de valor absoluto, triángulos, identidades trigonométricas, etcétera. Esa es la primera hoja y la segunda hoja, pues tenemos esa parte de las integrales indefinidas, ¿sí? Que lo tenemos por acá. Yo lo voy a ampliar un poco para que ustedes lo logren visualizar de mejor forma, porque si no, no se logra ver bien, ¿sí? Entonces aquí tenemos derivadas, aquí tenemos lo que son las integrales definidas y también vamos a tener lo que son derivadas hiperbólicas, derivadas de funciones hiperbólicas. Aquí todo está en orden y acá donde dice integrales, ¿sí? Donde dice integrales voy a ver pues ciertas integrales, pero si nos enfocamos en esta, donde dice u a la n, yo les decía que rara vez o a veces, muchas veces cuando nosotros estamos viendo lo que son las integrales, pues vamos a ver que están con otra variable y esa otra variable pues no importa, media vez entendamos que puede ser cualquier variable, puede ser y, puede ser w, x, z o en este caso u. Entonces nosotros solo debemos de entender que debemos de cambiar la variable, porque acá dice la integral de u a la n, entonces sería x a la n. En este caso sumamos 1 al exponente dividido n más 1 y siempre nos dice acá que n no puede ser igual a menos 1, porque sumamos menos 1, ¿sí? Entonces menos 1 más 1 eso es 0, entonces la integral de eso es, no tendríamos integral, sino que cualquier cosa elevado a la 0 ya sabemos que es 1. Entonces en este caso acá tengo lo que es, si fuera la menos 1 sería esto, de u dividido u, porque acá si quiero cambiar esto para el numerador, entonces sabemos que pasa con signo negativo y realmente esta es una integral que ya tengo directa. Entonces, si ustedes tienen menos 1, eso no lo pueden aplicar con esta fórmula, sino que deberían de pasar a ser 1 dividido u o 1 dividido x y eso pues ya es una fórmula directa para poder integrar. Entonces, son cosas que debemos de ir recordando en este curso, ¿sí? Muy importante. Entonces, nosotros cuando integramos esta parte de acá, ¿sí? Yo voy a decir, entonces, que voy a aplicar la regla del exponente, voy a sumar 1, en este caso sería x a la 3 dividido 3, y esto lo voy a evaluar
entre 0 y 2, ¿sí? Entre 0 y 2. Entonces, lo más importante de esto es recordar que si nosotros evaluamos en 0, ¿sí? En este caso, pues nosotros podemos ver que ahí toda la función o todo se va a volver 0, ¿sí? Pero es importante recordar que nosotros también podemos, en este caso, pues evaluar sobre cualquier punto. Entonces, ¿cómo sería la evaluación de esta integral? Entonces sería desde 2 hasta 0, entonces quiere decir, en este caso lo voy a dejar de color verde, voy a evaluar 2, que sería 2 elevado al cubo dividido 3, ¿sí? Esto menos la evaluación del siguiente límite, que sería el límite inferior, que sería 0 elevado al cubo dividido 3. Y esto pues nos va a dar, en este caso, 0, todo esto, 0 elevado al cubo. Esto es 0, si esto se elimina, quiere decir que para este ejercicio me va a quedar 2 elevado al cubo, que sería 8 tercios, ¿sí? De esto, pues sería ya sin la letra C, porque como esto está definido, aquí ya no colocamos la letra C como estábamos colocando en las integrales anteriores, que colocábamos más una constante c, era porque no sabíamos la definición, no teníamos la definición de los límites. En este caso, pues 8 tercios sería la respuesta final. Y esto, si estamos hablando del área bajo la curva, debería de ser unidades cuadradas, ¿sí? Algo que no nos dicen, porque como acá solamente estamos evaluando una integral sencilla, pero esto sería unidades cuadradas. Si en algún momento me están hablando de centímetros, de kilómetros, de metros, de lo que sea, de pulgadas, entonces eso debería quedar en pulgadas cuadradas, porque recuérdense que lo que nosotros estamos encontrando es área, ¿sí? Eso es bien importante acá. Entonces, recuerden que el día martes y hoy estamos repasando lo que son las integrales, ¿sí? Para ya entrar de lleno a los temas de cálculo 2 que son técnicas de integración. Entonces, esa sería la respuesta. Otra forma de poder llevarlo, ¿sí? Sería haciéndolo en lo que es Scientific Notebook, programa que también están los videos de cómo instalarlo, de cómo descargarlo y cómo usarlo en la plataforma. Entonces yo acá coloco la integral. Para poner límite superior e inferior puedo colocar estos dos botones. Yo generalmente utilizo los atajos. Por ejemplo, control abajo me va a dar el límite inferior. Voy a poner esto un poco más grande para que ustedes lo puedan visualizar de una mejor forma. Y luego le doy acá, me coloco en la parte de la integral, ¿sí? No en la parte de subíndice, sino que en la parte de integral. Eso es muy importante a la hora de hacer esto. Si están acá y colocan esto, va a ser esto, ¿sí? Entonces ahí no les va a colocar el límite donde es correctamente, pero si lo hacemos de manera correcta, entonces ya sea acá o control arriba, también me da lo que es el índice, perdón, el límite superior. Pues acá pongo entre paréntesis lo que es la función, que en este caso es x elevado al cuadrado, para potencia igual, control arriba o, como les digo, acá están todos los botones que ustedes pueden utilizar. Entonces, de x, y acá le damos control E y me va a resolver 8 tercios, ¿sí? Lo que yo he hecho en la parte de acá. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros realmente evaluar lo que es resolver una integral, no lo vamos a hacer. No es parte del curso, aunque el repaso sí lo hacemos y sí vamos entrando en detalle de qué son las integrales. Si alguno no los vio, pues sería bueno que viera los videos que les voy a dejar para que puedan ir saliendo de dudas. Igual, cualquier duda, yo les voy a dejar una tarea el día de hoy sobre integrales, ¿sí? Algo sencillo, pero cualquier duda que tengan me la pueden hacer a través del grupo, por favor, y ahí vamos resolviendo las dudas, ya sea que yo les suba un video o que les haga algo así rápido al lapicero y se los pase ahí. También puede ser que a veces pues tengo el tiempo ahí, se los puedo hacer con mucho gusto. Pero esta es la forma correcta de resolver lo que son las integrales definidas, ¿sí? Recuérdense que es bien importante que tengamos en cuenta esto para que nosotros cuando usemos alguna aplicación, pues sí nos haga clic en el sentido de que qué es lo que estamos haciendo o qué es o cuál es esa respuesta si está correcta o no está correcta. Porque esto no termina de ser algo manualmente que hay que ingresar, ¿sí? Y que si nosotros lo ingresamos erróneamente,
Entonces, esto puede ser que nos dé un resultado, pero no puede ser que nos dé el resultado incorrecto, ¿sí? Entonces, siempre hay que saber qué es lo que estamos haciendo, sobre todo para que no tengamos ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces, esto sería integral definida. Vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede un poquito más claro. No sé si alguien tiene alguna duda, por favor, me levanta la mano y con mucho gusto le cedo el tiempo para hacer su pregunta. Vamos a hacer acá, por ejemplo, desde -1 hasta 4 de lo que sería, en este caso, x elevado a la -2 más raíz cuarta de x menos 2x al cubo. ¿Sí? Entonces tenemos esta función la cual debemos nosotros pues evaluar. Recuerden que ahorita solo estoy enseñando el concepto de evaluación de la integral, de cómo es que se debe de hacer. Muchas veces lo que hay que hacer, a veces cuando estamos resolviendo una integral definida, hay que graficar, pero ya voy a llegar a eso para que me vayan entendiendo de una mejor forma. Pero es ahorita solo evaluando la integral. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer, pues hay que encontrar la integración de cada uno de esos. Lo único que haría yo acá antes de empezar, ¿sí? Acá dice -2, no hay ningún problema. Si aquí nos dice -1, entonces esto debería de cambiarlo, pero acá me dice -2, entonces no hay ningún problema. -1, 4, voy a colocar x a la -2, lo voy a dejar de esta forma para poder aplicar lo que es la regla del exponente. Más esto que está acá sí lo voy a cambiar, porque se recuerdan que yo les dije que si teníamos a elevado a una raíz enésima, esto puede ser igual a elevado a la 1 dividido n, que se vuelve una fracción, ¿sí? Que esta es regla de potencias. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá, a elevado a la 1/4. Menos 2x al cubo, eso lo dejo igual, 2x al cubo. Esto multiplicado por dx, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde -1 hasta 4. Entonces, acá lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar lo que es la regla de la potencia. Yo escribo siempre lo que utilizo del lado derecho. Esto lo hago con fines de que usted sepa qué es lo que estoy aplicando y que no tenga ningún problema a la hora de estar viendo el video, porque muchas veces puede ser que nosotros estemos viendo esto, pero no entendamos de todos modos qué es lo que está haciendo. Entonces, aquí lo más fácil es aplicar lo que es la regla de potencia. Entonces, apliquemos la regla de potencia. En este caso me va a quedar x a la -2 más 1 sería -2 más 1, sería -1, ¿sí? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Y abajo dividido la misma operación que se hace con el exponente, ¿sí? Esto más, en este caso, x a la 1/4. Entonces, yo les decía que muchas veces vamos a tener que sumar fracciones con enteros. Entonces, lo más fácil acá, si usted tiene 1 más 1/4, lo más fácil para volver este entero de la misma denominación o el mismo denominador de la fracción, multiplíquelo por 4, el entero por 4, le da arriba y lo divide dentro del el mismo denominador que tiene la fracción que usted necesita. Entonces, esto sería 4/4 más 1/4. Y así se vuelve mucho más fácil. Esto es para ahorrar tiempo, ¿sí? Recuérdense que aquí la importancia de este curso, porque es bastante contenido algebraico que vamos a tener que operar a veces, entonces es ahorrarnos tiempo lo más rápido posible. Entonces, acá no me va a quedar 4 dividido 4 es 1. Entonces 1, pero como son del mismo denominador, 4 más 1 son 5/4. Entonces acá coloco 5/4 dividido 5/4. ¿Sí? Esto ya sabemos o lo vimos en la clase pasada, por qué esto va a cambiar la fracción, pasa a ser 4/5 a la hora de simplificarlo. ¿Sí? Entonces acá me quedaría -2x, ¿sí? Este 2, ya se recuerdan que es un número que puede multiplicar al final de que hagan la integración de la función x al cubo, porque hay una regla que yo les decía, que si ustedes tienen k por f de x puede ser que k
lo dejemos al frente de la integral y resolvamos simplemente lo que es la función en términos de x, que en este caso sería x al cubo. Entonces, x al cubo más 1 sería 4 dividido 4 y todo esto pues va a multiplicar al 2 que teníamos adelante, ¿sí? Esto no es más c, recuérdense que esto lo vamos a evaluar nosotros entre valores y aquí necesito que ustedes me ayuden, por favor, valores de 4 y menos 1. Entonces, ojo con esto, cuando es 0, como el problema anterior, pues no hay ningún problema porque realmente, vamos a hacer acá, ¿sí? Esto se vuelve 0, solamente me queda la evaluación en el término superior, en el límite superior de la integral, pero cuando tengo dos valores, sí les recomiendo que tengan mucho cuidado a la hora de usar los signos. ¿Por qué? Si ustedes usan los signos incorrectamente, entonces la respuesta les va a dar un valor incorrecto. Entonces, acá, ¿qué hago? Voy a evaluar el 4. Entonces voy a poner esto entre corchetes. Voy a poner acá lo que es 4 a la menos 1. Antes de pasar a la evaluación, voy a quitar esto porque esto matemáticamente es incorrecto. ¿Se recuerdan que yo les decía que si ustedes tienen a la menos n, esto es igual a decir 1 dividido a la n? O si teníamos 1 dividido a la menos n, esto es igual a decir a la n. A lo que se refería esta ley es que si usted tiene en el numerador, lo puede pasar al denominador para cambiar el signo, o si lo tiene en el denominador, lo puede pasar al numerador para cambiarle el signo. Eso es lo que significa. Entonces, partiendo de esto, voy a arreglar esto primero antes de evaluarlo. Este x menos 1, aquí más por menos, me va a quedar menos esta fracción. X pasó hacia abajo, multiplica el 1 y 1 por x es x, entonces me queda x. Y en vez de colocar menos 1, coloco a la 1, que eso ya no se coloca, porque ya se conoce que si no tiene exponente, pues es 1. Entonces, y acá voy a cambiar esta fracción a decir 4 quintos de x a la 5 cuartos menos 2 cuartos, que lo puedo simplificar, ¿sí? Mitad arriba y mitad abajo me puede quedar como un medio de x a la cuarta potencia. Todo esto evaluado entre 4 y menos 1. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda antes de continuar. ¿Estamos bien? Bueno, entonces seguimos con esto. Acá la importancia de, mm, de esto, como les decía, es no equivocarse en los paréntesis o en los signos. Entonces acá voy a evaluar lo siguiente. Entonces voy a colocar menos 1 dividido x evaluado en 4. Sería menos 1 dividido 4 más 4 quintos de x elevado a la 5 cuartos, que sería en este caso 4 elevado a la 5 cuartos, menos un medio multiplicado por x elevado a la 4, que sería 4 elevado a 4. ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a borrar esta parte de acá. Esto menos la misma función que nos quedó al integral, o la respuesta que nos queda al integral, pero evaluada en el límite de abajo. Entonces, ese signo menos es importante porque le va a cambiar el signo a todo lo que está acá. Acá me quedaría menos 1 dividido menos 1, porque x tengo que cambiarlo por menos 1, más 4 quintos, ¿sí? Evaluado menos 1 a la 5 cuartos. No sé si esto se va a poder hacer porque esto es una raíz par. Puede ser que no se pueda hacer y que nos dé un error. Pero como les digo, estamos evaluando nada más lo que es encontrar la evaluación del límite, cómo se debe hacer paso a paso, ¿sí? Entonces acá un medio multiplicado por menos 1 elevado a la cuarta potencia. Por favor, intentemos realizar esto. El primer corchete y me dicen cuánto les da con el segundo corchete. ¿Sí? Como les digo, esta es la forma, como es el repaso que estamos viendo, es la forma de hacer la integral. Realmente nosotros, ¿qué vamos a hacer en el examen, en las tareas? Integral definida, la meto a Scientific Notebook, menos 1 elevado a la 4, voy a poner acá, entonces x a la menos 2, x a la menos 2,
más raíz cuarta. En este caso, la raíz cuarta, se recuerdan que debemos dejarlo como una fracción, si no, Scientific Notebook no lo va a reconocer. Entonces, cuando ya estén ya tengan acá el exponente, van a colocar control F, 1 dividido 4 y menos 2x al cubo. ¿Sí? Esto para que funcione correctamente acá. Le damos control E y si no le dan control E, pueden venir acá y lo solucionan. Y acá me va a salir que es indefinido, pero eso ya lo había visto yo por el tipo de integral que nos queda acá, ¿sí? Y recuérdense que no todas las integrales tienen solución también, eso es algo bien importante. Entonces, acá, porque tengo un número negativo que está elevado a una raíz cuarta, entonces cuando tenemos potencia par o raíz enésima par, en este caso no le puedo sacar la raíz cuadrada, ni raíz cuarta, ni raíz sexta, ni raíz octava, nada a lo que es menos uno. Entonces, esta parte de acá, pues no es la que nos provoca esa parte de indefinido, que también es algo que pasa mucho en este tipo de integrales, ¿sí? Entonces, es bien importante que nosotros cuando estemos viendo estos temas de integración, ¿sí? Que evaluemos correctamente y que de todos modos, por ejemplo, si usted viene y lo hace acá directamente en Scientific Notebook, o sea, puede ser que usted ingresó mal la integral o la función, ¿sí? Entonces, por eso me está dando indefinido. Pero puede ser también que sí sea, como en este caso, indefinido. Pero, ¿qué es lo importante? Saber matemática para poder evaluar lo que realmente estoy haciendo. Yo lo único que les digo que acá en este curso, realmente lo que ustedes necesitan es saber todos esos conceptos básicos, como les decía yo al principio del curso, tienen que saber todos los conceptos básicos para que esto sea mucho más fácil. Fracciones, álgebra, exponentes, sistema de ecuaciones, incluso sistema de ecuaciones lo podemos hacer en Scientific Notebook súper rápido, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. No sé si alguien tiene alguna duda. Sin duda, ingeniero, gracias. Perfecto. Permítanme, pues, ahorita les voy a abrir mi libro. Ahí se recuerdan de que tienen lo que es, tienen en la plataforma lo que es el libro que vamos a utilizar. Em, También recuerden de que cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan, lo pueden mandar al grupo para ver si alguien ya lo solucionó o simplemente para que yo los pueda apoyar y solucionarlo, ¿sí? Entonces, ahorita les vamos a hacer otro ejemplo. Y si usted entró hasta el día de hoy en el curso, no se preocupe, empezamos el día martes. Este martes empezamos porque hubo un pequeño retraso en lo que es el inicio del curso porque pues no se habían asignado todavía la cantidad de estudiantes que tenemos asignados hoy. Entonces, no se preocupe, hoy es la segunda clase, entonces solo es de ponerse al día y tratar la manera de repasar con los videos que les voy a poner ahí, ¿sí? Entonces, de igual forma, yo les voy a crear un anuncio cuando ya estén los links y cuando ya esté la clase también del día de hoy. Muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. Imaginemos lo siguiente. Yo tengo, en este caso, la integral desde 0 hasta 3 de lo que es x al cubo menos 6x. ¿Sí? Tenemos esta parte de acá. Muy bien. Entonces, los ejemplos anteriores era para que ustedes vieran cómo se evalúan los límites superior y límite inferior. Cuando estoy hablando de área bajo la curva, hay algo muy importante que debo de tomar en consideración. ¿Qué cosa? ¿Sí? Que si la parte que voy a encontrar o que estoy analizando está en la parte superior, en la parte del primer cuadrante, voy a hacer aquí algo que voy a borrar después.
pero eso sí está muy feo, permítanme. Acá y acá, ¿sí? Este es el plano cartesiano. Supongamos cualquier tipo de función. Entonces, en el plano cartesiano, yo vengo y mi gráfica hace esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Lo que sucede acá es que usted tiene un área que tiene que calcular, que está bajo la curva. Recuérdense que esto es respecto a la horizontal de X. Siempre el área bajo la curva va a ser respecto a la horizontal de X. Y tiene esta sección que está acá. Seguramente, si esto es simétrico, a la hora de calcularlo, lo que va a pasar es que le va a salir que el área es igual a cero, si es simétrico. Simétrico me refiero a que esta parte es igual o idéntica en tamaño y proporción a esta parte de acá. Entonces me va a salir cero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el área bajo la curva? Algo muy importante. Acá, como se recuerdan, que lo que nosotros vamos a hacer son pequeños rectángulos, ¿sí? Tanto en la parte de abajo, voy a poner otro color acá, tanto en la parte de abajo como acá en la parte de arriba. Entonces que nosotros a la hora de calcular esto, pues es una altura, y esa altura, ¿quién la determina? ¿Sí? Esta altura la determina la función de x. ¿Por qué? Porque la curva va a pasar por aquí, entonces esto es f de x. Si está en la parte de acá, las y's aquí son positivas, ¿sí? Pero las y's acá son negativas. Entonces, eso hay que considerarlo de una manera para poder resolver este tipo de integrales. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer primero que esto se debe hacer por dos integrales diferentes y que debemos de cambiar el signo, ¿sí? Entonces, si toda el área que voy a encontrar bajo la curva está en la parte de arriba, no hay ningún problema. Todas las y son positivas, entonces trabajo con una simple integral. Pero ahora vamos a ver este ejemplo que está acá, ¿sí? Entonces ahorita para que me entiendan de una mejor manera, voy a borrar esto. Esto solo es una pequeña explicación para lo que vamos a hacer con esto. Seguramente al graficar la función que tenía anteriormente, nos hubiera dado algo que pues no se puede calcular. Por eso es que nos quedó indefinido ahí. Pero veámoslo con este ejemplo. Ingeniero, perdone, Sí, dígame. gracias. No me da tiempo levantar la mano en el ejemplo anterior y nos dio un indefinido en el resultado. Entonces, en una evaluación, en un examen, ¿cuál sería la respuesta No hay que respuesta. tendríamos que darle? Es, no hay respuesta, pero dejar el procedimiento Exacto, que como hizo. la demostración de que es indefinido, permítame. Dale. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Va, muy bien. Sí, lo que tienen que hacer es demostrarme que es indefinido. Ya. Si usted dice que es indefinido porque ya hizo los cálculos y todo, lo demuestra, entonces simplemente ahí quedamos que eso es indefinido. Ahora, les voy a explicar, por si no les quedó claro, por qué esto es indefinido. ¿Sí? Imaginen que yo tengo menos 1 elevado a la 5 cuartos, ¿sí? Si esto, yo aplico la regla que si yo tengo 1 dividido n, esto es igual a raíz de n a elevado a la 1, porque realmente eso es lo que sucede acá, entonces acá yo voy a tener menos 1, raíz cuarta, y esto elevado a la quinta potencia. Con la potencia no hay problema, porque igual me va a quedar positivo. Ahora, si este dato hubiera sido 6, por ejemplo, o par, aquí el menos 1 se vuelve positivo, se vuelve porque está elevado a una potencia par. En este caso, como es impar, sigue siendo negativo y no puedo sacar raíz enésima de cuarta, ¿sí? O de raíz cuarta de este menos 1, porque es par, entonces no hay números que me den de esa manera ese número que está ahí. Multiplicado, recordemos que la raíz, número por número, el mismo número tiene que ser multiplicado por sí mismo para que me dé el que está dentro de la raíz. En este caso no se puede. Entonces, por eso me queda indefinido, pero eso es lo que nosotros debemos de comprobar. Ahora, veamos esta parte de acá, ¿sí? X al cubo. Yo lo primero que haría
en este tipo de, de integrales es graficar, ¿sí? Grafiquemos en este caso. Entonces podemos colocar control M para hacerlo modo matemático, y igual a x al cubo, x elevado al cubo, bajo acá, menos 6x, ¿sí? Eso es lo que yo tengo acá. Muy bien. Acá hay una parte muy importante a la hora de graficar que ustedes deben de considerar. Aquí graficamos teniendo el cursor en la función. Puede ser f de x o puede ser y igual a esta función. Cualquiera de las dos funciona. Y acá, pues acá en el 2D, pues vamos a graficar y me sale este tipo de gráfica, ¿sí? Lo importante acá, recordemos, desde dónde hasta dónde me están pidiendo que encuentre el área bajo la curva. Desde 0 hasta 3. Muy bien. Voy a reducir un poco el aumento, para que se vea más completo, pero acá, si ustedes seleccionan o ven la gráfica, le dan clic a la gráfica, les va a salir un cuadro de color celeste, ¿sí? Un cuadrito acá, donde acá podemos ver la configuración que tenemos en nuestra gráfica. Aquí podemos hacer muchas cosas, les voy a enseñar. Entonces acá le damos y me va a sacar pues varias pestañas acá donde puedo ir cambiando, por ejemplo, donde dice ítems, ¿sí? Entonces yo puedo venir acá y le voy a cambiar a color rojo, le puedo cambiar también lo que es el grosor de la línea. Acá podemos agregar lo que son la cuadrícula si necesitamos, y acá en ver podemos ver el intervalo que estamos viendo de la gráfica, que es desde menos 5 a 5 en X. Esto lo hace por default Scientific Notebook, pero eso lo podemos cambiar, sobre todo porque hay gráficas que nos van a servir cambiar muchas veces porque no va a salir de esta manera. Muchas veces el eje en Y está muy grande, está muy alterado. Entonces, cuando usted ve la gráfica, dice, no entiendo la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Y apúntenlo ahí para que no se les vaya a olvidar. Mi recomendación es cambiarle siempre los valores tanto de Y como de X a valores donde logremos ver bien la gráfica, ¿sí? Lo más cerca que necesitemos, ¿sí? Y que podamos ver la gráfica correctamente. Entonces, acá como es desde 0 hasta 3, yo voy a poner que me grafique en X desde menos 1 hasta 5, no, hasta 4. Y en Y le voy a dar más o menos, esto está antes de menos 10 y esto está en 10, la altura que va a tener aquí y que va a tener en esta parte de acá. Entonces yo voy a colocar acá de menos 10 a 10 para ver si queda bien. Igual si no queda bien lo volvemos a cambiar. Le doy OK y miren lo que me graficó, ¿sí? Miren lo que me graficó. Entonces, en este caso, me saca lo que es la gráfica exactamente de la porción que necesito. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta 3. ¿Por qué desde 0 hasta 3? Porque eso es lo que me está diciendo acá la integral, ¿sí? De esta función de 0 a 3 encuentra el área bajo la curva. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay una herramienta que se llama acá recortes. En Windows todos tenemos esa herramienta, le damos nuevo y vamos a copiar lo que es la gráfica, ¿sí? Ustedes la copian de la manera que ustedes quieran, yo no les voy a copiar el marco acá, lo copian y se lo llevan ya sea para su examen, para su tarea, para lo que ustedes quieran, ¿sí? O si van a hacer el examen manualmente o las tareas manualmente, pues ya tienen la gráfica, solo la copian, hacen un pequeño bosquejo y en este caso es esta gráfica que está acá. ¿Sí? Esta gráfica que está acá. Algo muy importante para este tipo de funciones, ¿sí? Yo necesito saber de dónde hacia dónde voy a encontrar el área. Entonces lo segundo que debo hacer al tener ya mi gráfica, y ojo, pongan atención porque estos son los paso a paso que ustedes tienen que hacer en el examen, ¿sí? Este es el paso a paso. Veo la integral, grafico la integral, ahora voy a marcar lo que es la integral, el área que yo necesito, que es desde 0 hasta 3, y con la referencia del eje X. El eje X aquí está. Entonces quiere decir que el área que yo necesito, voy a marcar, a tratar de marcar acá, sería esta.
sería esta, y después me dice, acá hasta el 0, pero el 3 está hasta acá, ¿sí? ¿Hasta dónde debo llegar? Entonces debo llegar hasta acá, quiere decir que acá tengo un límite superior y que acá tengo otra área. Lo voy a cambiar de color para que no nos vayamos a confundir, lo voy a poner verde. Aquí, perdón. Aquí y aquí tengo el, las dos áreas que debo encontrar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Si se dan cuenta, por eso les expliqué que es muy importante saber, en este caso, permítanme ustedes. Solo me estaba... Muy bien. Es muy importante saber, en este caso, de qué áreas estén en una parte de abajo del eje X o donde están las Y negativas y qué áreas tengo en la parte de arriba, porque esta parte de acá debo de anteponer un signo menos a la integral, ¿sí? Ese es lo único que debo de considerar acá. Luego tengo este punto que debo de encontrar. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos integrales. La primera integral va a ser en este caso el área 1, que voy a dejar marcado acá. Solo voy a cambiar esto a modo lápiz. Sería el área 1 y esto sería el área 2. Entonces, ¿cómo encontramos el área 1? Fácil, ¿sí? El área 1 va a ser desde 0 hasta este punto, ¿sí? Desde 0 hasta ese punto que no sé. ¿Cómo encuentro ese valor que no sé? Al final esto es una función donde estos puntos exactos representan lo que son las raíces, ¿sí? Tenemos que tener el concepto de raíz o de función bien claro en la mente, recordarnos. ¿Qué es una raíz? Es donde la gráfica intersecta o corta el eje de las X, ¿sí? Donde pasa ese punto que pasa en la X, como acá es 0, aquí debe tener un valor el cual no sabemos. ¿Cómo calculo ese valor? Dos formas, ¿sí? Claro que vamos a utilizar la más rápida, pero si a usted se le olvida o no sabe cómo utilizar Scientific Notebook porque está empezando, eso sería igualar x cuadrado menos 6x igual a 0. ¿Sí? Esto lo igualo a 0. Entonces, factorizo x y me queda x menos 6 igual a 0. Entonces, en este caso, perdón, aquí es x al cubo, yo me comí una x, me disculpo, si no, no nos va a quedar bien. X al cubo menos 6x igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Factorizamos x y me va a quedar x cuadrado menos 6 igual a 0. Entonces, de acá yo sé que si tengo dos términos que están multiplicando, los voy a marcar para que recordemos, esto es matemática básica, dos términos que están multiplicando y están igualados a 0, quiere decir que la regla me dice que puedo igualar el primero, x igual a 0, esta es la primera respuesta y esta es la raíz que está acá exactamente, y puedo evaluar o igualar el siguiente término que es x al cuadrado menos 6 igual a 0. Entonces, x al cuadrado menos 6 igual a 0, despejo, me queda x cuadrado igual a 6 y sacamos raíz de 6. Solo que esto es más menos, ¿sí? Esto es más menos y eso es lógico porque voy a tener una respuesta negativa y una respuesta positiva, porque la gráfica, si seguimos, si ampliamos este cuadro de la gráfica hace esto y vuelve a tocar en un punto donde ese punto debe ser igual al punto que está acá, solo que en negativo, ¿sí? Y recuérdense que es una función de grado 3, entonces tengo que tener tres raíces o en este caso, pues encontrar por lo menos alguna raíz. Al ver la gráfica, pues veo que sí tiene las tres raíces reales, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, esto es importante recordarlo, más sin embargo, no es importante que lo hagan manualmente, porque esto solo es para que ustedes se recuerden de cómo realizar esto. Si yo vengo, puedo agarrar Scientific Notebook, que esa es em, la ventaja que tenemos o lo que queremos aprovechar en este curso, menos 6x. Vamos a ver, control M, voy a hacer un poco más grande esto porque si no ustedes no lo ven. Solo permítanme, ahí está. X elevado al cubo, control flecha arriba,
menos 6x igualado a 0, ¿sí? Entonces acá yo puedo resolver para x, en este caso, que me dé la solución exacta, y me puede dar, en este caso, entonces, raíz, miren cómo, raíz de 6 o menos raíz de 6 y 0. Aquí están las tres respuestas que nosotros ya habíamos encontrado, pues manualmente, ¿sí? Entonces usted tiene la opción de hacerlo de esta forma o lo puede hacer, en este caso, pues, manualmente si usted quiere. Pero no es necesario porque eso es algo que no vamos a evaluar en este curso, sino que lo que vamos a evaluar es el planteamiento de las integrales. Voy a borrar esto. Ya saben que lo pueden hacer manual, como ustedes gusten. No sé si alguien tiene alguna duda. Y acá entonces quiere decir que es raíz de 6. Ahora, si tenemos raíz de 6 y yo lo quiero en decimales, puedo colocarme adelante de la raíz de 6 y le doy al botón que está aquí en medio. No lo hace porque estoy dentro de esta respuesta, pero copiamos, control C, control V, y entonces acá le podemos dar al signo de interrogación de medio de los tres que están acá y me da 2.4495. Esto es por si alguien lo quiere trabajar de esa manera, pero realmente no es necesario, ¿sí? Porque como les digo, lo vamos a resolver con Scientific Notebook. Entonces venimos y acá, entonces quiere decir para este ejercicio que este punto que está acá es raíz de 6, ¿sí? Este punto que está acá es 0 y este otro punto que está acá es 3, ¿sí? Entonces, para encontrar solo el área 1, yo debo hacer desde 0 hasta raíz de 6, negativo, ¿sí? Es muy importante esa parte que sea negativa. ¿Y de qué función? Del área bajo la curva. La curva, en este caso, es x al cuadrado, x al cubo menos 6x de x. ¿Por qué es menos? Porque está en la parte de las y's negativas. ¿Sí? Dígame. Exactamente eso iba a consultar. Muy bien. Yo les decía que si el área queda en la parte posterior, en la parte de abajo, ¿sí? En este caso, puede ser en el tercer cuadrante o cuarto cuadrante del plano cartesiano, entonces debemos de agregar un signo menos a la integral. ¿Por qué? Vamos a resolverla de todos modos, sin el signo menos, para ver qué valor me da. Entonces, acá, si ustedes vienen a Scientific, colocamos desde 0 hasta... No sé por qué no lo hace bien. Vamos a ver. Acá, control R, que es raíz. Le puedo borrar esto, ya sabe que es cuadrática, o raíz cuadrada, perdón. Y acá control flecha abajo para colocar, en este caso, desde 0 hasta raíz de 6, ¿sí? Esa es la manera correcta de ingresar. Recuerden, control flecha arriba, control flecha abajo, me da límite superior, límite inferior. Luego, x, aquí también control flecha arriba para la potencia, menos 6x, paréntesis de x, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no coloco ese signo menos entonces? Yo voy a tener como resultado control E, recuerden, para resolver, o lo pueden resolver acá con este botón que dice evalúe. Entonces, acá me va a quedar menos 9. Y ahora, en nuestro análisis o nuestra lógica que debemos de realizar, no podemos tener áreas negativas. Ustedes no le dicen, tengo un área negativa de menos 3 metros cuadrados. Jamás le van a decir eso, ¿sí? Eso no existe. Entonces, al tener esto malo, yo aquí ya sé que hay un problema, ¿sí? No me pueden dar números negativos. Si estoy encontrando el área bajo la curva, no me pueden dar números negativos. Es área, ¿sí? Es área. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Analizar si está en la parte de abajo, ¿sí? Del tercer o cuarto cuadrante. Y si es así, entonces a esto le voy a anteponer un signo menos. Entonces, voy a colocar acá un signo menos. Y le vamos a dar control E. Y ahora sí me queda, pues, positivo, ¿sí? Ahora sí me queda positivo, pues en este caso pues me da un valor de 9 unidades cuadradas. Eso es para el área 1. Para el área 2,
¿sí? El área 2, porque recuérdense que esto va desde 0 hasta 3. Aquí solo he llegado hasta este extremo. Para el área 2 sería desde este punto, que nosotros sabemos que es raíz de 6, ¿sí? Hasta el punto que ellos me están dando, que en este caso sería 3. Entonces, el área 2 sería raíz de 6 hasta 3. ¿Coloco acá signo menos? No. ¿Por qué? Porque está en el primer cuadrante. Si está en el primero o segundo cuadrante del plano cartesiano, no hay que colocar el signo menos, ¿sí? Es algo bien importante. Entonces acá no se coloca el signo menos y sí coloco la función x al cubo menos 6x por dx, ¿sí? Lo mismo, vamos a lo que es Scientific Notebook. Voy a copiar esto, solo voy a cambiar los límites, control C. Por eso le digo, si ustedes utilizan esta herramienta, les va a ser mucho más rápido, mucho más fácil poder resolver este tipo de ejercicios. Control R para que me dé raíz. Aquí es desde raíz de 6 hasta 3 de la función. Entonces aquí le doy control E y me queda que es igual a 9 cuartos. ¿Sí? 9 cuartos quiere decir que el área total bajo la curva va a ser igual al área 1 más el área 2, que en este caso el área 1 pues nos dio igual a 9, más 9 cuartos. Si queremos dejar este entero en fracción de cuartos, multiplico 9 por 4, 36 cuartos, ¿sí? Porque busco que tenga el mismo denominador y 36 dividido 4 es 9, ¿sí? Más 9 cuartos, esto es igual a 9 más 36, en este caso son 45 cuartos, ¿sí? Ahora, este análisis, si ustedes lo hacen de esta manera, van a obtener los resultados correctos. ¿Por qué? Ahora, ¿qué pasa si viene usted y lo que hace es que no coloca eso, sino que viene a cualquier aplicación? Bueno, en algunas aplicaciones sí se lo va a marcar bien, pero desde 0 hasta 3, ¿por qué? La integral inicial, de 0 hasta 3. Y mete su integral inicial acá, y le da control E, me va a quedar menos 27 cuartos. Esa respuesta, desde ahí puedo ver que está incorrecta. Entonces, cuando yo veo ese tipo de cosas, entonces me recuerdo de lo que debo de hacer cuando esté buscando el área bajo la curva o una integral definida, es graficar esa función que tengo en la integral. Al graficar veo cuáles son las áreas que están arriba, las áreas que están abajo, busco los puntos, formo las integrales por cada área que se vaya a formar, ¿sí? De tal punto a tal punto. Si necesito buscar los puntos, pues los encuentro. En este caso, recuérdense que son las raíces, las intersecciones en X. Y si está en la parte de abajo, pues se le coloca el signo menos. Y si está en la parte de arriba, no colocamos absolutamente nada. Al final es la sumatoria de todas las áreas, el área total bajo la curva que nosotros estamos encontrando. Entonces, en este caso, 45 cuartos, unidades cuadradas. Recuerden que si hablamos de área, estamos hablando pues de unidades cuadradas. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre este ejercicio. Todo queda, Miguel. ¿Y qué tal, ingeniero? Gracias. Sí, en este caso que Scientific Notes no nos dio eh, la respuesta correcta, fue por algún procedimiento malo al ingresarlo a Scientific Note, o este No, tipo de integrales no las resuelve. no, lo que pasa es que hay que hacer el análisis individualmente de lo que usted está encontrando. Por eso se debe graficar. Y esto puede pasar Ujú, no solo puede pasar en este programa, puede pasar en cualquier programa, ¿sí? Que no le dé la ujú. respuesta correcta. Entonces, a la hora de que usted esté encontrando el área bajo la curva, lo mejor es graficar. Y ya después usted formar sus integrales paso por paso, si fuera necesario, cada área que vaya a encontrar, porque si lo ingresa directamente va a tener un valor que no puede ser que aquí me haya dado positivo incluso, pero no es el valor correcto, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben de hacer, el paso a paso. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces, en este caso, y pues al final, esto es lo que deben de dejar en el examen a la hora que estemos hablando de área bajo la curva. Este análisis, si no tiene este análisis, está incorrecto. Se los digo desde un principio porque mucha gente entra a este curso virtual
pensando que la IA les va a resolver el examen y van a ganar el curso, ¿sí? Lastimosamente no es así conmigo. Entonces, si usted no hace esa parte paso a paso, entonces yo no le voy a poner los puntos completos, seguramente un par de puntos nada más de la operación que usted esté realizando. ¿Por qué? Porque es bien fácil ver cuando alguien solamente lo copia de alguna aplicación o lo mete en alguna página web. Entonces, por favor, tratemos de analizar bien cada uno de estos ejemplos o ejercicios que van a hacer. Veamos en este caso otro ejemplo de esto que nos puede servir para repasar lo que acabamos de ver, que es bien importante. Esto es bien importante ustedes. El área bajo la curva es de las aplicaciones de la integral que más utilizamos acá en cálculo 2. Después miramos volúmenes, miramos sólidos de revolución y cosas un poco más complejas, pero si entendemos esto desde ya, creo que pues ya tenemos las de ganar, ¿sí? Entonces, espérenme, solo voy a buscar un ejercicio que se acorde a lo que estamos viendo. Muy bien, entonces sigamos con esto. Esto está bien sencillo, desde 0 hasta 4, solo por saber qué es X, y si lo grafico, sé que es una recta, porque y igual a X es una recta. De todos modos, ustedes pueden graficarlo para estar seguros. Entonces ponen y igual a X y graficamos acá y nos va a salir que es una recta, ¿sí? Voy a disminuir un poco esto acá. Y me sale que es una recta. Realmente no necesito toda la recta porque me dice que es desde 0 hasta 4. Entonces puedo poner aquí desde menos 1 hasta 5. Desde, como solo me interesa la parte positiva, si miramos la gráfica de 0 hasta 4, solo me interesa esta parte de acá. Entonces puedo reducir los negativos desde menos 2 hasta 5, por ejemplo. Esto, recuerden que eso va a depender de cada uno de ustedes. No tiene que ser exactamente igual a lo que yo estoy haciendo, pero yo les doy una guía de lo que tienen que hacer. Y esta es la porción de área que a mí me interesa, ¿sí? De esta porción de área venimos, la plasmamos en los ejercicios o examen que tengamos que realizar. Lo copiamos y nosotros pues marcamos lo que es, en este caso, el área que me interesa a mí encontrar, ¿sí? Entonces, en este caso voy a colocar el área es desde 0 hasta 4, quiere decir que va a ser hasta acá como límite y que va a ser toda esta parte de acá, ¿sí? Toda esta parte de acá va a ser el área que yo voy a encontrar bajo la curva. Entonces, al encontrar el área bajo la curva de esta función, es bien fácil, ya sea que lo hagan manualmente o que lo hagan por Scientific Notebook, pero para reforzar lo que hemos visto, entonces la integral de x es, voy a borrar esto, es x al cuadrado dividido 2 y esto evaluado entre 4 y 0, ¿sí? Esa es la integral de x. Entonces, si evaluamos 4, si evaluamos 0, todo se vuelve 0. Realmente solo deberíamos de evaluar el 4. Entonces, 4 elevado al cuadrado dividido 2. 4 por 4 es 16. Dividido 2, pues va a ser 8. ¿Sí? 8 unidades cuadradas. Fíjense bien que si nosotros, aquí tal vez se mira un poco distorsionada la gráfica por el tipo de escala que yo le di, porque aquí hay 4 unidades y se mira más largo que estas 4 unidades que están en Y, pero simplemente es un efecto de visualización, ¿sí? Al momento de dar las escalas, ¿sí? Pero si nosotros, imagínense que ustedes marcan acá, acá, aquí me va a quedar una especie de rectángulo, pero ya les dije que es por la visualización de la gráfica, ¿sí? Como yo puse los ejes. Entonces, si yo, esto es un cuadrado, porque tiene 4 abajo, 4 para arriba, altura 4 y base 4. Entonces, para encontrar el área de esto sería 4 multiplicado por 4, que sería 16, ¿sí? Pero como lo que yo estoy encontrando, si me doy cuenta y si observo, es medio cuadrado,
entonces me tiene que salir 8. O sea, coincide la lógica de incluso si lo veo yo gráficamente o geométricamente acá, pues tiene lógica que me haya quedado 8, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, la, la, lo que es el área bajo la curva va a ser 8, ¿sí? De igual forma, ustedes compruébenlo siempre, para eso tienen esto. Comprobémoslo acá, desde 0 hasta, no sé por qué, voy a poner primero el de arriba, que sería 4, de abajo 0, entonces x de x, control E, y me da 8, ¿sí? Aquí me da exactamente lo que es la respuesta de la integral que se nos están dando, y con el análisis que yo estoy teniendo, como toda el área está arriba en el eje de las y positivas, pues no hay que agregar ningún signo menos en este caso. Ahora bien, hay algo muy importante que considerar cuando hablamos de área bajo la curva, porque vamos a tener, por ejemplo, y necesito que ustedes intenten hacerlo, ¿sí? Desde -1 hasta 2 del valor absoluto de x de x. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se me viene a la mente a mí cuando veo el valor absoluto? ¿Sí? El valor absoluto, para los que no recuerdan, es una gráfica, ¿sí? Es una gráfica al final que lo que genera es una V, que va de esta manera. Entonces, hay algo muy importante que recordar cuando estamos tratando con valor absoluto. ¿Por qué? Porque si alguien me dice, mire, Inge, entonces acá nosotros evaluamos el valor absoluto, pues no hay una integral directa, pero como el valor absoluto de x es x, ¿sí? Entonces evaluamos desde -1 hasta 2 de x, y pues nos dio un valor ahí, el cual pues está incorrecto. ¿Por qué? Porque esta parte de la gráfica es a una ecuación y esta parte de la gráfica es a otra ecuación. ¿Cómo sabemos eso? Fácil, porque esto tiene pendiente positiva y esto tiene pendiente negativa, ¿sí? Entonces no puede ser la misma función, no puede tener x. Aparte de eso, en el formulario que yo les trasladé, vamos a acercarlo exactamente donde está esto. Creo que está en la primera hoja. Yo voy a tratar de hacer ese un formulario de las cosas más básicas que vamos a utilizar. Se los voy a trasladar, solo denme un poquito de tiempo, que no tenía tiempo ahorita, pero voy a tratar de hacerlo para que ustedes pues no se equivoquen. ¿Por qué? Porque aquí están, toda esta información está acá, realmente aquí está. Y miren, aquí donde dice A, valor absoluto de A es igual a si A es mayor o igual a 0, y es menos A si A es menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, se entiende. ¿Por qué se entiende esto? Bueno, traslademos el valor de x para que entendamos lo que nos están diciendo, y lo que debemos de recordar con valor absoluto de x es que el valor absoluto de x está compuesto por la parte positiva, donde es x positivo, ¿sí? Tal y como lo dice acá, si x es mayor o igual a 0, ¿sí? Y es menos x, porque tiene pendiente negativa, si x es menor a 0. No podemos poner en los dos menor o igual. Uno tiene que ir mayor o igual o menor o igual. En este caso, pues siempre se pone el que está positivo, se pone mayor o igual, y el otro, pues menor o igual. Esa es una regla básica del valor absoluto de matemática básica, ¿sí? Pero debemos de recordar esto. ¿Por qué? Bien, entonces acá, ya recordándome esto y separando lo que es el valor absoluto de x, voy a ir a graficar. Entonces voy a colocar acá, control M, y igual, y acá el valor absoluto, para poder graficarlo en Scientific Notebook, nos vamos a donde están todos los paréntesis, corchetes, que está aquí a la par de esta como matriz que tengo acá. Y me va a salir varios. Aquí les va a salir lo que están seleccionando, pero valor absoluto creo que es este. Y selecciona tanto izquierda como derecha. Si necesitáramos un paréntesis y un corchete, incluso aquí también lo podríamos ver. Entonces acá me va a quedar esto como valor absoluto de x, y entonces vamos a darle graficar. Coloco el cursor al final
y grafico. ¿Y qué es lo que me grafica? Esta misma parte que ya habíamos visto nosotros anteriormente. ¿De dónde a dónde me interesa? Desde -1 hasta 2. Entonces voy a cambiar esos límites acá para que solo me saque exactamente lo que yo necesito. Entonces solo voy a hacer unos pequeños cambios como color, grosor de la línea y me voy a venir aquí a la vista de la gráfica donde vamos a poner, en este caso, de -2 hasta 3 porque va desde -1 a 2 en X, y en Y, como eso pues no pasa, no atraviesa o no va a estar en la parte posterior acá en el tercer y cuarto cuadrante, entonces podría poner de -1 hasta 3, ¿sí? Realmente no necesitamos mucho y me sale este pedazo de acá, ¿sí? Esa sección que yo es la que necesito. Si alguien pone toda la gráfica completa como le sale ahí, pues no está incorrecto. Media vez se vea exactamente el área que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Yo lo hago así porque me gusta pues solamente colocar lo que voy a utilizar, porque la otra parte de la gráfica pues no me va a servir en este momento porque son los límites que me están dando. Voy a colocar acá donde tengo mi gráfica y acá me dice desde -1 hasta 2. Ah, muy bien. Entonces, como habíamos indicado anteriormente, yo voy a tener dos diferentes líneas. Esta línea que está acá, que la vamos a llamar, en este caso, y igual a -x, y esta línea que está acá, que vamos a llamar y igual a x, ¿sí? Esas dos líneas son las que yo tengo. Entonces, como tengo dos líneas y va desde -1 a 2, yo me doy cuenta que aquí esta línea termina acá, quiere decir que el primer tramo a encontrar va a ser desde -1, perdón, desde -1, ¿sí? Que sería toda el área que está acá, hasta donde llega esa recta que lleva pendiente negativa, hasta 0, ¿sí? Y desde 0 hasta, donde me está diciendo en este caso, hasta 2, voy a colocar acá 2 y va a ser toda el área que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense que es bien importante, como les digo, los conceptos básicos en este curso, porque ese concepto de valor absoluto es muy importante a la hora de estar encontrando esto. Porque si lo ingresamos solo así, pues no nos va a dar el valor correcto. Entonces aquí tengo que hacer dos integrales, ¿sí? Una integral que va desde -1 hasta 0 con y igual a -x, y otra integral que va desde 0 hasta 2 con y igual a x. ¿Por qué? Porque esto, a pesar de que es de valor absoluto, esto tiene pendiente positiva, esto tiene pendiente negativa y no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, acá vamos a plantear, en este caso, voy a colocar acá área 1 y área 2. Entonces, el área 1 va a ser igual a la integral desde -1 hasta 0, ¿sí? De esta gráfica o de esta función que tengo acá, desde -1 hasta 0. ¿De qué función? No vamos a poner valor de x, porque aquí se supone que ya entendimos el concepto de valor absoluto, entonces tenemos que descomponer ese valor absoluto en su parte positiva y parte negativa. Y acá corresponde a la parte negativa. Entonces acá va a ser -x de x. Ojo que este menos no lo estoy agregando yo, ¿sí? Esto es de la función, ¿sí? Esto es totalmente de la función. No es como en el anterior caso, que estaba en la parte de abajo, en el cuarto cuadrante, y entonces tenía las y's ahí eran negativas. Aquí sigue siendo las y's positivas, pero la función tiene un signo menos, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, ya después de esto, el área 2 me va a quedar igual desde 0 hasta 2, ¿de qué función? Y igual a x, desde 0 hasta 2, de y igual a x de x, ¿sí? Esto nuevamente lo vamos a resolver acá en Scientific Notebook. Coloco acá, entonces la primera integral es de 0 y -1, coloco 0, 0, -1, es que por algún motivo esto no me lo coloca en -1, a veces es solo problema de visualización, no es que lo esté colocando bien, sino que el programa como que lo queda con la visualización. Pero aquí vamos a poner -x
de x. Ustedes vean que esté bien colocado ahí. Y la otra, que sería en este caso la misma integral, voy a copiar esta, la pego desde 0 hasta 2. 0 hasta 2, solo que aquí es positivo. Entonces, control E me da respuesta de 2 y control E acá me da respuesta de 1/2. Quiere decir que acá me queda 1/2 unidades cuadradas y aquí me queda 2 unidades cuadradas. El área total va a ser igual al área 1 más el área 2, que va a ser igual en este caso a 1/2 más 2. Ya sabemos que aquí hay 4 medios, porque 4 dividido 2 es 2. Entonces 4 medios más 1/2 es igual a 5 medios, unidades cuadradas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hubiéramos metido el valor absoluto como está en la integral que tenemos acá? Control B, desde -1 hasta 2. Y acá voy a borrar esto. Y voy a copiar esto que está acá. Control C, Control V, ¿sí? ¿Qué pasa si lo hago acá? Me queda 5 medios, ¿sí? Eso sí lo entiende Scientific Notebook, ¿sí? Sí lo entiende Scientific Notebook en este caso, de que lo que estamos tratando es un valor absoluto, ¿sí? Pero igual forma, aunque lo entienda, aunque Scientific Notebook sí pueda resolver esto de manera correcta, nos dé el resultado correcto, por favor, esta es la parte que ustedes deben de hacer a la hora de estar aplicando lo que es área entre curvas, ¿sí? Tienen que hacer este análisis, sobre todo si es un valor absoluto el que nosotros estamos resolviendo. Debemos nosotros de verdad poder hacer el análisis que se necesita con el valor absoluto para después no tener ningún problema a la hora de formar las integrales. Recuérdense que este curso se califica mucho lo que es procedimiento. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario.